Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan hoy desde sus hogares, desde sus casas, para escucharnos aquí en Radio María Canadá. Gracias también a todo este público maravilloso que hoy nos acompaña a través de un invitado muy especial que tenemos hoy. Su nombre es William Sandoval. Gracias, Williams, por venir aquí con nosotros. Ahora vamos a hacerle una pequeña introducción a todo este público de quién es Williams para aquellos que aún no lo conocen. Y también quiero presentarles a nuestra querida Andrea Bocanegra, que es parte del equipo de Radio María y hoy se encuentra aquí con nosotros para ser parte de este programa, de esta presentación y conocer un poco más a Williams y que podamos transmitir todas estas experiencias que hoy les traemos. Entonces, voy a hacerles aquí una breve introducción. William Sandoval, él es de Venezuela y ha sido una persona católica muy activa que se ha dedicado a transmitir la fe, a investigar también sobre la fe católica, transmitirla. Le ha apasionado mucho investigar la vida de los santos y llegar a ellos, no solamente leer su historia, sino que él se ha dedicado a recorrer, podemos decirlo así, el mundo entero para que pueda él mirar de cerca lo que ha pasado con el legado de esas vidas y poder transmitir a través de su canal de YouTube toda esa información, toda esa experiencia real de lo que pasó con estos santos y que nosotros nos podamos conectar con ellos también y podamos crecer en nuestra fe. Entonces, parte de esa misión que él tiene, también hoy en día él hace parte de una misión también muy importante que es los procesos de canonización de los santos y actualmente está con la beata Ana Catalina Emmerich y es aquí donde también vamos a abrir ese espacio para hablar sobre ella y la importancia de esa canonización de esta querida beata. Entonces, pues aquí vamos a abrir el espacio. Bienvenido, Williams. Muchísimas gracias. Gracias por decir sí, como lo dijo la Virgen María. Entonces yo sé que aquí vamos a tener un momento enriquecedor contigo y bueno, felices de tenerte. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Cómo te ha recibido Toronto? Con calor, pero muy bien. Con calor, ¿verdad? La ventaja es que aquí está haciendo un viento muy agradable, entonces está bastante fresco. Entonces, pues Williams, queremos empezar preguntándote cómo empieza esa experiencia de fe en ti, en qué momento nace, cómo son esos inicios. Diría que mi despertar a la fe fue en el año 1995 y fue de la mano de la Virgen María. Fue una época de muchas gracias especiales porque de alguna forma Dios me regaló la oportunidad de conocer a varias personas de las cuales una de ellas formalmente ya es sierva de Dios, va camino a los altares. Se trata de María Esperanza Medrano de Bianchini. Fue una mística venezolana que fue la vidente de las apariciones en Finca Betania, de las cuales ya están oficialmente reconocidas por la Iglesia. Fue un alma mística de la cual marcó mi vida el contacto con ella. También en ese entonces conocí a la hermana San Luis. La hermana San Luis es hermana de sangre de la hoy Santa Madre Carmen Rendiles y la hermana San Luis también murió en olor de santidad. Fue una venezolana religiosa con un corazón extraordinario y creo que Dios utilizó a estas dos personas porque fue María Esperanza quien me habló sobre Ana Catalina Emmerich y me recalcó que debía leer sobre ella. Más era muy desconocida, yo no sabía ni quién era Ana Catalina Emmerich y la hermana San Luis me regaló, una vez yo le conté sobre María Esperanza, me regaló los primeros libros que obtuve de Ana Catalina Emmerich, que los empecé a leer, bueno, con una gran devoción, con mucha pasión, y ahí comenzó a surgir en mí el deseo de recorrer el mundo cuando tuviera los medios para
no solamente es por conocer, sino para constatar muchas de las cosas que Ana Catalina en sus visiones relataba sobre los santos lugares. Y todo esto fue un periodo inconsciente de formación, y digo inconsciente porque yo no tenía la estructura de lo que quería hacer de grande o más avanzada de edad. Creo que Dios me estaba preparando sin yo darme cuenta sobre todo el tema de Ana Catalina Emmerich para después trabajar formalmente dentro de la causa como lo hago hoy día. Esos fueron más o menos mis orígenes. Así comencé a conocer de Dios, en una época en que tal vez a esa edad los niños juegan al Nintendo, al Atari. Yo leía a Ana Catalina Emmerich en mis ratos libres con mi hermana. Y así Maravilloso. fue como empezamos a tener a Ana Catalina como parte de la familia. Maravilloso. Más o menos, ¿qué edad tenías? 15 años. 15 años. Hay una parte que me encanta de esa historia, Williams, y es que tú en diferentes, en una charla que diste, decías que justamente eso, que cuando los niños en esa edad o los chicos iban, salían, jugaban fútbol, se recreaban de diferentes maneras, o prendían la televisión para ver sus programas de cartoons o estas cosas, tú visualizabas o querías o anhelabas poder estar visitando esos lugares. Y hay una parte que me causó mucha gracia y decías como que muchos niños quizás quieren ir a Disney, pero yo en esa época yo quería ir a visitar los lugares que visitó Ana Catalina Emmerich. Bueno, también yo jugué al Nintendo y al Atari. Tampoco es que fui un Sí, ángel con alas. O sea, tampoco mis calificaciones eran las mejores. ok, Entonces, la preocupación de mi mamá era que no descuidáramos los estudios sí, por la lectura de Ana Catalina Emmerich. Entonces sí, hubo que tal vez poner un poquito de disciplina sí, porque había una atracción que de verdad ya lo demás no me interesaba saber, sino conocer más de Dios. qué lindo. Entonces, sí, evidentemente aprovechábamos mucho la temporada de Navidad, de Semana Santa y las vacaciones de agosto para aprovechar al máximo y leer a Ana Catalina Emmerich. Y lo del tema de viajar era porque Ana Catalina es muy descriptiva. Entonces Sí, ella narraba como desde el punto de una persona que contempló los acontecimientos y sí, te daba detalles que fascinaba y daba el deseo de constatar o de ir a los lugares santos. Y más aún cuando Ana Catalina pone al descubierto lugares, acontecimientos que eran desconocidos en la historia y que se habían quedado en el olvido. Y sí. muchas de estas cosas, como la casa de Éfeso, salieron a la luz gracias a Ana Catalina Emmerich. Y Sí. como esa, muchas otras estaban como a la espera de ser descubiertas. Y esto es lo que me generaba un poco el deseo de querer ir tras las huellas o tras la pista de todas estas cosas. Y Sí. he dedicado toda mi vida, que si yo siempre digo, si yo hubiera viajado desde entonces, desde, no sé, desde el año 2000, con una cámara y con lo básico para crear contenido, hubiera creado cosas inéditas. Pero esa época creo que era el periodo en que estaba yo formándome, estaba yo de alguna manera preparándome y una vez ya fui parte de la comisión, evidentemente ya yo tenía el conocimiento y la experiencia de haber Ujú. recorrido muchos países y regresar ya como un creador de contenido digital para evangelizar. Sí, maravilloso. Otra cosa que me gustaría preguntarte de toda esta experiencia, Williams, es referente a la providencia de Dios en esta trayectoria. ¿Cómo le puedes contar a nuestros oyentes cómo ha sido esa providencia de Dios? ¿Cómo, sin tú, cuando nosotros le entregamos ese sí al Señor, cuando nosotros le decimos sí, Él se encarga de todo? Y de qué manera Él lo ha hecho? ¿Cómo Él te ha puesto esas personas, esos contactos? Bueno, si tienes de pronto alguna historia que nos quieras contar respecto a esa forma como Dios contacta, como Dios une a las personas y como, por ejemplo, hay una parte, una historia muy bonita de cómo llegas tú
a ser parte de esa comisión, que nos cuentes un poco a nuestros oyentes cómo llegas tú a, a verte liderando la misión del proceso de canonización de Ana Catalina para las Américas, Norteamérica, Suramérica. Incluso tú vas un poco más allá porque también has estado en Europa, en España, promocionando y apoyando este proceso de canonización. Mira, es una buena pregunta porque a lo largo de mi camino me encuentro muchos jóvenes con talentos, sean músicos. Hay gente que tiene muchísimos talentos y que los quiere poner al servicio de la evangelización. Y a veces se sienten frustrados porque se sienten como que no tienen los recursos o no conocen cómo poner al servicio el talento que han recibido. Primero que nada, yo no escogí estar aquí ni escogí hacer lo que estoy haciendo. Si Dios no te llama, por más que tú lo intentes, no es como en el mundo. Tú en el mundo puedes decir, yo voy a ser un ingeniero, me voy a poner a estudiar arquitectura, voy a ser abogado y voy a ser el mejor médico. Si tienes las capacidades y quienes te apoyen para lograr la carrera, vas a ser el mejor de los médicos. Pero en el mundo de Dios no es que tú decides, es que Dios te llama. Y cuando Él te llama, Él te confirma en la misión donde Él te pone. Y una manera de confirmar es que también el Señor abre los caminos, abre las puertas y da los recursos para que llegue el mensaje. Total. Entonces eso lo he visto yo desde el inicio, porque cuando yo comencé a viajar, yo ni siquiera tenía pasaporte. No Es tenía cierto. documentos de viajar y fue la hermana San Luis que un día me dijo, hijo, usted tiene que ir la semana que viene a Roma. Y yo le digo, pero es que yo nunca he viajado, no conozco a nadie en Roma, no tengo pasaporte. Y la hermana San Luis llamó a su familia. La familia es una familia muy reconocida de Venezuela y nunca olvidaré que ellos contactaron al organismo que saca los documentos, me pusieron contra una pared blanca y me dieron el pasaporte en el mismo convento, sin yo ir a sacar la documentación en una oficina. Imagínate. Entonces tú ahí denotas cómo Dios mueve de una manera sobrenatural para agilizar y que tú llegues. Y así fue que empecé yo a viajar y ese viaje fue maravilloso, todo lo que recuerdo haber vivido, las personas que conocí a lo largo, todos los días era una aventura, todos los días era dejarte sorprender por Dios que abría puertas que yo nunca imaginé. Y ese primer viaje lo hiciste en busca de esos lugares que... No, nada que ver. En verdad, yo estaba yendo por un tema de la advocación de Rosa Mística y estábamos promoviendo eh, cosas que me mandó a hacer la hermana San Luis. Pero en ese mismo viaje se iban enterando personas, no habían redes sociales en esa época, en el año 2000 no existía el Instagram ni nada de la tecnología de lo que hoy estamos utilizando para evangelizar. Entonces todo era a través de teléfonos o correo o cartas, etcétera. Y de esa manera me fueron contactando personas en Europa y empecé a dar conferencias en aquel entonces. Y con respecto a los recursos, siempre he sido comerciante en mi país. Yo siempre sentía que sembraba una semilla y salían tres árboles. ¿En qué sentido? Qué lindo. Porque cuando tú trabajas para Dios y le consagras tus cosas a Dios y eres diligente de no tomarle a Dios lo que es para Él y se lo entregaste, Dios mismo te va a ayudar a dar lo justo y necesario para las cosas. Sí. A mí a veces me criticaban y me decían, ¿por qué gastas tanto dinero en flores para una actividad para la Virgen? Bueno, si ellos son los que me han dado lo que tengo, ¿cómo le voy a negar yo a hacer una bella cosa? Para Dios tiene que ser lo Lo mejor, lo más mejor. digno. Así Y es. muchas veces pasaba que tal actividad que organizaba costaba determinada cantidad de dinero y al día siguiente que me quedaba sin dinero, llegaban a comprarme la misma cantidad que gasté haciendo la actividad el día anterior y ya tenía la reposición. Entonces Dios se encargaba de generar lo necesario para que pudieras hacer las cosas. Eso aunado que en la medida que han ido conociendo mi evangelización o las cosas me suelen invitar. Por lo menos ayer estuve dando una conferencia aquí en Toronto y ya surgió la invitación para ir a Hong Kong. Sí, O sea, fue hermoso. yo no me imagino ni siquiera cómo voy a hablar en Hong Kong para allá hablar de Dios, de la Virgen y de Ana Catalina Emmerich. Entonces, eso Sí. es parte de que la obra es de Dios.
Total, total, y soy testigo de esa obra porque miren, oyentes que nos están aquí escuchando, inicialmente cuando yo conozco a Williams, yo quiero darle aquí un reconocimiento a Ángela Tan, ella es de La Llama de Amor de Toronto y yo hago parte también de ese grupo. Y fue Ángela la que me permitió conocer a Williams, pero el, la idea inicial que yo tenía en mi mente era que Ángela, cuando llegara Williams o se acercara ya a su venida, era simplemente para acordar una entrevista para Radio María. Y el día justo que nos encontramos para reunirnos, pues surge todo ese llamado del Señor en el que no era el encuentro de la llamada para conocernos y hacer cuadrar el tema de la entrevista en Radio María, sino que el Señor nos llamaba a algo más, que era para poderlo ayudar en toda su gira en Toronto. Entonces, pues en eso también hemos estado. Yo he tenido la maravillosa oportunidad de estar con él esta semana y de poder hacer el pre camino aquí antes de su llegada y hemos, como dice Williams, se nos han abierto muchas puertas. Yo realmente cada día me sorprendo cómo ha sido la respuesta de todos los lugares y las personas donde nos hemos presentado y cómo el Señor, lo que dice Williams, abre caminos, abre caminos, abre caminos. Se siembra una semillita, pero de esa semillita se llegan 10 más. Entonces hemos visto esa generosidad maravillosa del Señor. Yo quiero contar también dentro de esos talentos maravillosos que el Señor deposita en todas estas misiones, en estas obras y lo que ha hecho también en Williams. Y es que él hace estos rosarios a mano, o sea, yo sé también hacer rosarios, pero a mí yo me tardo en hacer un rosario. Yo creo que puedo durar días haciendo uno o depende la frecuencia en que los haga. Pero ya Williams, él lo hace a diario y él no pierde un minuto, Ayer le decía, Williams, pues tienes tiempo para descansar antes de hacer una charla que teníamos ya en la noche de ayer y él me decía, ok, voy a descansar y se sentó a hacer rosarios y yo decía, ¿qué vas a hacer? Rosarios. Entonces, miren estos rosarios tan lindos. Él los hace para todo este proceso de canonización de la beata Ana Catalina Emmerich, porque esto pues tiene también, todo este proceso necesita muchos recursos y pues él no pierde el tiempo. Entonces él hace esto, hace su programa también online, tiene su canal en YouTube y donde pues no solamente tiene suscriptores, sino tiene muchas vistas, muchas personas que lo siguen, que lo escuchan. Ayer justamente estábamos viendo como estadísticas del programa de Williams y más o menos son como alrededor de unos 200,000 suscriptores, pero de los que lo visualizan y los que nos escuchan son más de 2 millones de personas que están siguiéndolo, que están siguiendo estas vidas, que están escuchando, que se están nutriendo. Entonces sigan escuchándolo y sigan conectándose. Ustedes simplemente pongan William Sandoval en YouTube y ahí lo encuentran. Ahí ya llegan a la página. Entonces apoyen todas estas causas que él está haciendo, todas estas misiones que él hace de promocionar, de llegar a muchos corazones, de ayudar en los procesos de canonización de estas vidas religiosas que son tan hermosas y que ojalá puedan investigar en el canal de Williams. Toda esa historia de Ana Catalina, que también si pueden leer sus libros, bueno, tantos materiales que hay, porque hay muchas revelaciones, muchas visiones maravillosas que ella contó y de las cuales hoy en día pues seguimos admirando y reconociendo en las que ella participó y vemos toda esa obra maravillosa que Dios hizo a través de ella. Bueno, tenemos ya muy pocos minutos.
Tú querías contarle algo, André, Sí. preguntarle algo sobre el tema de las visiones. Sí, no, antes de irnos quería aprovechar esta oportunidad que tú estás acá para que nos cuentes un poquito más. Tú vas a tener una charla hoy. ¿Quién es Ana Catalina y por qué es tan importante, sobre todo en estos tiempos? Bueno, Ana Catalina Emmerich es una santa agustina, fue religiosa, vivió en Alemania, nació en el 1774 y murió en 1824. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la vida de los santos siempre tiene algo que enseñarnos. Y Ana Catalina no es la excepción. El carisma que Dios le dio a ella es la de contemplar, entre tantos carismas que tuvo, la de contemplar los acontecimientos de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen y de los santos, como alguien que estuvo presente. Y tanto así que es tan descriptiva las narraciones que Ana Catalina Emmerich hace, que de allí fue que Mel Gibson se basó para hacer la popular película o taquillera película de la Pasión de Cristo. Este año mi querido amigo Eduardo Verástegui va a sacar una película llamada La Hora Cero, y esta película es la vida de la Virgen María en los primeros años. Y también está documentada en Ana Catalina Emmerich. Y eso nos dimos cuenta en una entrevista que le hice recientemente, que está en mi canal de YouTube, que yo le dije, justo estaba la reliquia presente, le dije a Eduardo, mire Eduardo, tras cámaras, le dije, qué lástima que no conversamos antes que hicieras la película, porque para el momento de la entrevista que yo le hice, la película ya la había hecho y están en edición, colocándole temas de música y todo aquello. Si hubiera conversado contigo, hubiera conseguido los derechos para que uses los escritos de Ana Catalina y hagas la película. Y Eduardo me dice, caramba, fíjate que yo me dediqué a buscar la actriz, a buscar los recursos y no me preocupé del guión. Déjame llamar al guionista, pero no hay nada que hacer porque la película ya está hecha. Entonces él llama al guionista para tener datos de dónde tocó o de dónde tomó la información para poderlo decir en mi programa. Entonces él puso en altavoz y el guionista dice, mira Eduardo, yo no sé, yo leí unos escritos de una monja alemana llamada Ana Catalina Emmerich y me pareció todo tan bello que de ahí tomé todo para el guión de la película. Y nos Perfecto. quedamos así. Y el otro broche de oro, que es una primicia también, que Eduardo me dice, y no solo eso, sino que Mel Gibson me preguntó, ya habían comenzado el rodaje de la película, me preguntó quién va a ser el papel de la Virgen María en la película. Sí. Y Eduardo había hecho un Casting. casting con unas 2000 mujeres, algunas fueron presencial, otras fueron por vía Zoom y todo esto para escoger a una. Entonces él le muestra a Mel Gibson la chica que habían elegido, una italiana preciosa que tiene rasgos muy mediterráneos, y cuando Mel la ve le dice, ¿tú sabes quién es ella? Me dice, no, me pareció bellísima. Esta es la hija de Mónica Bellucci. Y Mónica Bellucci fue María Magdalena en la película de La Pasión de Cristo. Y Mel le dice, ven a ver esto, y le muestra una escena de la Pasión donde está María Magdalena llorando cuando Jesús expira, que el cabello se le mueve por el viento y todo esto. Y le dice, mira, en este momento Mónica estaba llorando de verdad, porque le acababan de llamar por teléfono a su médico para avisar que estaba embarazada. Y 25 años después, la niña que llevaba en sus entrañas es la Virgen María en la película que este año se va a estrenar. No, Increíble. increíble. Miren todos estos anuncios, todas estas maravillas que hace Dios, cómo obra, cómo conecta, cómo llega en el momento exacto y cómo cada uno de nosotros tiene una misión, cómo cada uno de nosotros está aquí por un propósito. Nosotros hemos sido creados con demasiado amor, pero también con un propósito que debemos dejárselo a Dios para que Él siga obrando, siga actuando. Nuestros contactos, nuestro día a día no es casualidad, hay un propósito siempre ahí. Y si lo hacemos en el orden de entregarlo todo al Señor, como nos dice Williams, miren, vamos a recoger el 1000 por 1. El 1000 por 1 en diferentes situaciones de la vida, porque no todo es a nivel de como lo quiere el mundo y la parte material, a nivel material, sino que es también poder encontrarnos y conectarnos
conectarnos con vidas maravillosas. Yo estoy muy feliz de poderme conectar con Williams y poder conectar mi corazón también con él, conectar mi corazón también con Andre, con todos estos oyentes maravillosos que nos oyen y que podamos de verdad reconocernos unos a los otros en ese camino de bendición y ver a Jesús ahí en cada uno de ellos. Entonces, pues muchas gracias, Williams, por haber estado aquí. Gracias por estos mensajes, por todo esto, este contenido maravilloso que hoy has traído con nosotros. También por habernos permitido traer la reliquia de la beata Ana Catalina Emmerich, aquí está con nosotros. Entonces también, si ustedes también quieren acercarse a esa realidad, si tienen algún testimonio sobre Ana Catalina Emmerich, por favor contáctense con William Sandoval para que este proceso de canonización pueda llegar a ese maravilloso fin y resultado para su canonización y santificación. Entonces, ¿es cierto que ella solo se alimentó con la Eucaristía durante 30 años y no comía nada más? Totalmente, y además no dormía, vivía en vigilias continuas. así es. Entonces, es la presencia de alimentarnos con el Señor todo el tiempo y bueno, invitación a que vayan a la Eucaristía siempre que puedan. Entonces, mil gracias, Williams, por estar acá. Mil gracias, Andre, a ti Gracias también por por esta invitarme. compañía tan hermosa. Muy Y feliz. nos despedimos aquí en Radio María Canadá para que nos continúen escuchando en nuestro próximo episodio. Y a todos los oyentes de William Sandoval en su canal, también mil gracias por estar aquí. Gracias por esta oportunidad que nos dan de también transmitir Radio María y llegar a todos estos corazones. Muchas Dios los gracias. bendiga. Muchas gracias. Chao, que Dios me los Hasta bendiga. luego. Y no Chao, dejen de chao. suscribirse. Bueno, gracias por invitarme. No dejen de suscribirse tanto en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Instagram y de seguir las redes de Radio María. Así que a evangelizar compartiendo contenidos de valores. Que Dios me los bendiga y será hasta la próxima. Usted escuchó Transformar mi presente, dirigido por Liliana Monroy. Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.